Bendecido día tenga usted, mi amigo, mi hermano que está en contacto conmigo en este momento. Una vez más, el pastor Santiago Escobar tratando de traerle una palabra de ánimo, una palabra de aliento a través de una reflexión bíblica. La reflexión bíblica de hoy está basada en San Marcos capítulo 5, verso 36. San Marcos 5, 36 dice así: Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: No temas, cree solamente. Lo leo una vez más, dice: Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: No temas, cree solamente. ¿Qué era lo que se decía? ¿Qué es lo que Jesús escuchó y le motivó a decirle a este principal de la sinagoga llamado Jairo: No temas, cree solamente? Lo que se escuchó, lo que se decía era que los sirvientes de Jairo llegaron y le dijeron: Tu hija ya está muerta, ¿para qué molestas más al maestro? Sucede que Jairo estaba desesperado. Jairo era uno de los principales sacerdotes de la sinagoga judía. Y posiblemente él había visto a muchas familias enfrentar situaciones difíciles de enfermedad, de la muerte de un ser querido. Pero ahora la muerte estaba tocando a la familia de él. Su niña de 12 años estaba agonizando y él viene corriendo a donde está Jesús. Jesús está junto a una playa predicando la palabra, predicando su evangelio. La gente está amontonada alrededor de él, pero Jairo viene corriendo y se postra a los pies de Jesús y le dice: Señor, maestro, ten misericordia de mí, mi hija está agonizando, pero si tú vas a mi casa y oras por ella, mi hija vivirá. Jesús en ese momento le hizo señas de que lo siguiera y Jesús caminó hacia la casa de Jairo. Pero mientras iban caminando hacia la casa de Jairo, Jesús se detiene porque una mujer se le atraviesa en el camino y porque esta mujer estaba también esperando un milagro de Jesús. Y Jesús se detiene para ayudar a esta mujer. Hay momentos en la vida en que a veces nosotros quisiéramos que Dios ponga toda la atención sobre nosotros, pero Dios no solamente está cuidando de nosotros, está cuidando de muchas personas más. Y Dios aparentemente como que nos pone en espera. Pero cuando Dios nos pone en espera, no es porque Dios no tenga la capacidad de hacer 2 o 3 o más cosas a la vez, sino porque Dios también tiene en su propósito en que nosotros maduremos en la fe, porque en la espera tiene que ver con la paciencia, y la Biblia dice que la paciencia produce en nosotros fe. Entonces la fe se perfecciona en la paciencia. Así que Dios hace que Jairo espere para que su fe también aumente. Y el Señor Jesucristo se detiene para hacerle un milagro a una mujer que padecía de flujo de sangre y tenía 12 años sufriendo con ese flujo de sangre. Y Jesús sana a esta mujer. Pero Jairo sigue ahí insistiendo, esperando que Jesús se desocupe y siga con él hacia su casa, hacia la casa de Jairo. Y cuando ya Jesús ha terminado de hacer la sanidad a esta mujer que tenía flujo de sangre, en el momento que Jesús se dispone a caminar hacia la casa de Jairo, los sirvientes de Jairo llegan y le dicen: Ya no molestes al maestro, tu hija se murió. Me imagino que Jairo pegó un grito de dolor, un grito de angustia, ante la impotencia de ver que la esperanza que tenía se había esfumado. La esperanza era que Jesús llegara antes que su hija muriera y le sanara de la enfermedad. Pero sus sirvientes llegan y le dicen: Es tarde ya, tu hija ha muerto. Pero aquí vemos una palabra maravillosa de Jesús.
que le dice, no temas, cree solamente. Hoy quiero hablarles sobre la importancia de vencer el miedo. El miedo es una arma poderosa que Dios ha dejado en cada uno de nosotros para que tengamos un instinto de protección. Si no tuviéramos miedo, no evitaríamos los peligros. Y de hecho, la Biblia nos enseña que el exceso de confianza es malo, es peligroso, porque el exceso de confianza nos lleva a correr riesgos innecesarios, a ponernos nosotros mismos en peligro. Así que el miedo nos ayuda para no ser demasiado confiados, sino tomar precauciones, tomar medidas de protección. Pero cuando el miedo sobrepasa el límite de que nosotros lo podamos controlar y el miedo llega a controlar nuestra vida, entonces el miedo se vuelve un enemigo de la fe. El miedo pelea contra la fe y la fe contra el miedo. Así que hasta cierto nivel el miedo es bueno porque nos ayuda a prevenir peligros. Pero cuando el miedo controla nuestra vida, entonces el miedo borra la fe, destituye a la fe, desaloja a la fe de nuestra mente y nuestro corazón. Y cuando se nos acaba la fe, nosotros cometemos muchos errores porque actuamos de manera imprudente, actuamos de manera irresponsable porque se nos ha ido la fe y ahora quien controla nuestra mente, nuestro corazón, nuestro raciocinio es el miedo. Entonces, ahí la palabra prudente, la palabra buena, la palabra sabia de Jesús, no temas, cree solamente. Es importante que sepamos manejar el temor con la fe, porque cuando se juntan fe y temor va a haber un conflicto. Cuando el temor, el miedo domina a la fe, entonces estamos en serios problemas. Pero cuando la fe domina al temor, vamos a tener victoria, porque Jesucristo dijo que al que cree, todo le es posible. Jesús camina hacia la casa de Jairo, con la confianza de que Jesús va a hacer algo. Ya Jairo sabe que su hija está muerta, pero Jesús le ha dicho, no temas, cree solamente. Ahora Jairo va tratando de vencer su miedo, porque Jesús le ha dicho, no temas, cree solamente. Haz un lado el miedo. Cree solamente, porque el miedo paraliza. El miedo bloquea la mente y no nos deja tomar decisiones sabias. Cuando tomamos decisiones dominadas por el miedo, vamos a cometer muchos errores o nos quedamos paralizados sin hacer nada. Ahora va Jesús junto a Jairo, llegan a la casa de Jairo y encuentran que la muchacha ha muerto. La gente está llorando, la gente está lamentando y dando por perdido el caso. Pero Jesús saca de la casa a todos los que están lamentando y solamente deja a Jairo y su esposa entrar al cuarto. Jesús entra con Jairo, la esposa de Jairo y los 3 discípulos que lleva con él, Pedro, Jacobo y Juan. 6 personas nomás y la enferma, más bien la difunta porque está muerta. Pero cuando Jesús entra, toma de la mano a la niña y le dice Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó. Y cuando se levanta la niña dice, tengo hambre, porque Jesús dice, denle de comer. La niña tenía 12 años. Jesús hizo un milagro, pero la palabra clave aquí es, no temas, cree solamente. Mi amado, sé que estamos enfrentando una situación difícil, una situación desconocida para todos, porque en 99 años no había habido una pandemia. Así que nuestra generación nunca había visto una pandemia. Pero mucha gente está siendo presa del miedo y su mente se bloquea a no tomar medidas prudentes. No debemos de permitir que el miedo nos domine. El miedo es bueno. El miedo nos lleva a actuar con prudencia. Pero cuando el miedo controla, la fe sale sobrando. Y aquí necesitamos actuar en fe, pero no ser presos del miedo.
Actúe en fe, no tema, crea. Todavía hay tiempo de creer. Todavía hay esperanza. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Por lo tanto, Jesucristo sigue haciendo milagros. El milagro que Jesús hizo en la casa de Jairo puede repetirse en la casa suya. Pero la palabra es, no tema, cree solamente.